¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo pasamos de hacer filas interminables con formularios de papel a tener facturas electrónicas e inteligencia artificial en la administración tributaria? Bueno, para entender el presente tenemos que hacer una especie de arqueología. Vamos a excavar en el pasado y a descubrir las distintas capas que forman la administración que conocemos hoy. La clave para entender toda esta evolución es pensarla como si fueran capas geológicas. A ver, en la gestión pública, los nuevos modelos no llegan y borran todo lo anterior. Al contrario, se van superponiendo, construyendo uno sobre otro, como las capas de un cerro. Cada una tiene su propio color, su propia textura y responde a los desafíos de su época. Pero lo fundamental es que los cimientos, las capas más antiguas, siguen ahí, sosteniendo toda la estructura. Bien, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por el cimiento, el paradigma 1.0, el de la burocracia. Después, vamos a subir a la capa 2.0, que busca la eficiencia. Luego, llegaremos a la era digital, con el paradigma 3.0. Y al final, vamos a ver por qué la clave de todo esto es integrar estas capas. Ok, vamos a sumergirnos en la primera y más profunda capa, el paradigma 1.0. Este se inspira en las ideas de Max Weber y nació en un mundo que era, la verdad, mucho más estable y menos complejo. Acá la prioridad absoluta era una sola: crear orden y previsibilidad. Entonces, ¿qué es esto de la burocracia weberiana? Pensemos en una pirámide, una estructura jerárquica súper estricta, con reglas impersonales que se aplican a todos por igual y un apego casi sagrado a los procedimientos. El gran objetivo era muy claro: terminar con el capricho y la arbitrariedad y reemplazarlos por un sistema que fuera predecible, basado en normas y en el mérito. Miren, esta imagen captura a la perfección la esencia de esa era. La llamamos la tiranía del papel. Miren todos esos expedientes, esos archivos, esos formularios. Todo, absolutamente todo era manual. Y esto creaba lo que hoy llamamos silos. O sea, el área de fiscalización, por ejemplo, casi nunca hablaba con la de recaudación. Eran como dos mundos separados bajo el mismo techo. ¿Y dónde quedaba el contribuyente en todo este sistema? Pues no era visto como un cliente, ni mucho menos. Era un sujeto pasivo administrado. Su única función era simple: obedecer las reglas que imponía una autoridad que se sentía lejana, muy formalista. El sistema, hay que entenderlo, no estaba pensado para facilitar las cosas, sino para mantener el orden interno del Estado. Ahora, el punto crucial acá es que este modelo fue un arma de doble filo. Por un lado, nos dio cosas importantísimas: seguridad jurídica, meritocracia en vez de favoritismo, y protegió la gestión de la política. Pero por otro lado, con el tiempo, esa misma rigidez se convirtió en una especie de corsé que castigaba la innovación y hacía que el Estado fuera lentísimo para adaptarse a un mundo que empezaba a cambiar a toda velocidad. Pasemos a la siguiente capa para ver cómo se fue construyendo sobre la anterior. Hacia finales del siglo XX emerge el paradigma 2.0, más conocido como la nueva gestión pública. Y su objetivo era clarísimo: había que inyectarle la lógica del sector privado, casi como si quisiéramos administrar el gobierno como una empresa, para ser más ágil y eficiente a ese aparato estatal tan rígido. La nueva gestión pública de verdad que cambió las reglas del juego. El foco ya no estaba solo en seguir el procedimiento al pie de la letra, sino en los resultados. Se empezaron a usar herramientas que venían del mundo empresarial, como los tableros de control con KPIs para medir el desempeño. La pregunta ahora era: ¿estamos obteniendo el máximo valor por el dinero? Y esto, claro, generó un cambio de mentalidad fundamental. El contribuyente dejó de ser un simple sujeto pasivo para transformarse en un cliente. De repente, la administración tributaria comenzó a preocuparse por cosas como reducir los costos de cumplimiento y por ofrecer servicios que fueran de mejor calidad, más ágiles. Una de las aplicaciones más concretas y visibles de este paradigma fue la creación de las agencias únicas. La idea era fusionar bajo un mismo techo la administración de impuestos internos, aduanas y a veces hasta la seguridad social. ¿Para qué? Bueno, para lograr economías de escala, romper los viejos silos del paradigma anterior y sobre todo tener una visión de 360 grados del contribuyente-cliente. Y así, señoras y señores, llegamos a la capa más reciente, a nuestra era, la era digital. En el paradigma 3.0, la tecnología deja de ser una simple herramienta de apoyo para convertirse en el eje central, en la infraestructura crítica que define la nueva relación entre el fisco y la sociedad. Esta imagen nos muestra un concepto clave: el Estado plataforma. La administración se convierte en este centro neurálgico, como ven acá, que gestiona flujos masivos de datos. La palabra mágica aquí es interoperabilidad, o sea, la capacidad de que todos los sistemas hablen entre sí, que intercambien información de forma fluida.
Y esto nos lleva a una idea que es realmente revolucionaria, la tributación invisible. ¿De qué se trata? De que la fiscalidad se integre de una forma tan natural en la vida económica que casi ni se note. Pensemos en la factura electrónica o el libro de sueldos digital. El cumplimiento se vuelve fluido, automático, porque está, por así decirlo, embebido en los procesos que ya ocurren en tiempo real en la economía. El resultado de todo esto es la agencia basada en datos. Acá, el Big Data y la inteligencia artificial permiten dar un salto cuántico, pasar de una fiscalización forense que investiga hechos que ya pasaron a una prevención que es proactiva y predictiva. Y el ciudadano también evoluciona. Ya no es solo un cliente, ahora es un usuario y colaborador que participa, por ejemplo, validando los borradores de sus declaraciones que la propia agencia le propone. Muy bien, ahora es momento de unir todas las piezas. Porque el punto más importante de todo este recorrido no es decir que una capa es mejor que la otra, sino entender que la verdadera modernización exige una integración inteligente de todas ellas. Esta tabla resume todo nuestro recorrido a la perfección. Fíjense cómo pasamos de un énfasis en la legalidad y las normas a la eficiencia operativa y finalmente a la inteligencia que nos dan los datos. Y miren la última fila, que es clave. La visión del ciudadano pasó de ser un sujeto pasivo a un cliente y ahora a un usuario y colaborador. Cada etapa construyó sobre la anterior, transformando el sistema por completo. Y la conclusión es así de contundente. Una administración tributaria moderna necesita la seguridad jurídica que nos dio el paradigma 1.0, la cultura de eficiencia y orientación a resultados del 2.0, y la inteligencia predictiva y la capacidad de adaptación del 3.0. No se trata de borrar el pasado, se trata de integrar las fortalezas de cada capa para poder enfrentar los desafíos de hoy. Y esto, claro, nos deja con una pregunta abierta hacia el futuro. Ya vimos la evolución hasta hoy. Pero esto no se detiene acá. ¿Qué nuevos desafíos? Quizá relacionados con la inteligencia artificial generativa, la economía de los intangibles o los nuevos modelos de trabajo van a ser los que definan la próxima capa geológica, la que podríamos llamar la Administración 4.0.